Amados hermanos, en la fe de nuestro Salvador, paz a vosotros. Desde ese lugar donde nos están sintonizando, ocupen su lugar, pónganse cómodos. En esta preciosa mañana que el Señor nos regala, quiero compartir un tema con ustedes. Es muy extenso, pero solamente voy a tocar una parte, ya que en este estudio que hemos analizado se trató de las pandemias, de las enfermedades, de las pestes que han transcurrido durante el tiempo que tiene el ser humano en la tierra, que vivimos en este planeta y hasta hoy en día. Estas enfermedades que nos hemos dado cuenta que vienen con un propósito. Estas pestes les podemos llamar así como agentes asesinos que están acabando con la vida de muchos seres humanos. Pero estos agentes se dejan venir cuando existe la desobediencia de nuestro Dios. Cuando desobedecemos a nuestro Padre, ellos están al acecho, porque así lo quiso Dios. Entonces hoy quiero tocar un tema que el apóstol Pablo allá en su segunda carta, en el capítulo 4, verso 2, dice que aunque este tiempo quizás ya pasó, él dice: instruye a tiempo y fuera de tiempo. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 12, dice que por esta razón él no se cansará de amonestarnos a cada uno de nosotros, aunque nosotros sepamos ya de estas cosas, pero él siempre nos amonestará. Y es entonces lo que hacemos nosotros. Hoy quiero hablarles de una festividad que ya pasó hace una semana, pero es uno de los motivos por los cuales la ira de Dios viene contra este mundo. Ya vimos muchas pandemias, muchas enfermedades que han transcurrido en el tiempo pasado y ya vimos el por qué, porque hubo esa desobediencia del hombre hacia nuestro Dios. Entonces hoy nos sirve para meditar que esto está ocurriendo, primero porque Dios así lo permitió, pero que viene, o esta es una consecuencia del pecado, de la desobediencia a nuestro Dios. Y como ustedes van a poder mirar en la pantalla, el título de este tema que quiero compartir es La verdad sobre Halloween según la Biblia. ¿Qué tanto hay de verdad en la Biblia que se deba observar o celebrar esta fiesta? El mundo entero hoy en día celebra esta fiesta. Y no es para ofender, o el propósito no es para ofender a aquellos que lo hacen. El propósito de hoy compartir este tema es para que nos demos cuenta, para que se den cuenta que todo esto puede ocasionar a que la ira de Dios crezca. Ya de por sí estamos viendo perdón mis hermanos, estamos viendo que Dios ya está enojado. Se están cumpliendo las profecías que el Señor Jesús dijo allá en San Mateo capítulo 24. Las guerras, rumores de guerra, terremotos por distintas partes del mundo. Estamos viendo lo que está sucediendo en Guatemala, en El Salvador. Ciudades enteras se están quedando bajo tierra. Y esta pandemia que está atacando a todo el mundo.
y es para meditar. Esta festividad que celebró el 31 de octubre la gente y el día 1 de noviembre, ¿Dios estará de acuerdo con ello? Si le preguntamos a Dios, Él estará contento porque nosotros o porque la gente lo esté haciendo. ¿Qué se recuerda con esta fiesta o qué objetivo trae esta festividad? Entonces hoy vamos a ver un poco de esta fiesta que ya todo el mundo conoce como Halloween, el Día de los Muertos o el Día de Todos los Santos. Quiero tocar un pasaje que se encuentra en Efesios, capítulo 5, del verso 11 al verso 16, y dice de esta manera. Efesios capítulo 5, del verso 11 al verso 16. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguirlas. Quiere decir reprenderlas o reprender a aquellos que las hacen. Porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Mas todas las cosas, cuando son redarguidas, son manifestadas por la luz. Porque lo que manifiesto todo la luz es. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Mirad cómo andamos, mirad cómo andas. Y aquí dice que tenemos que aprovechar el tiempo. Cuando dice redimiendo el tiempo, es aprovechar el tiempo que Dios nos está dando de vida. Esa oportunidad que nos está prestando de poder recapacitar, de poder pensar, aprovechémoslo para bien. ¿Por qué? Porque los días son malos. Estamos viviendo en estos tiempos malos. Esta pandemia que se expandió por todo el mundo, todos nosotros no estamos exentos de que no nos vaya a pegar. Todos nosotros estamos en ese riesgo, estamos en este camino. Muchos ya de nuestros hermanos, amigos, familiares les ha tocado, y gracias a Dios que Él ha tenido misericordia y los ha sacado. Pero ¿cómo sabes tú si podemos salir nosotros? Esta enfermedad, mis hermanos, decíamos al principio que son agentes asesinos que están acabando con la vida de los seres humanos. ¿Por qué? Porque hay una desobediencia tan grande hoy en día. Días antes del 31 de octubre mirábamos ya en las tiendas, en los almacenes, muchas de las cosas que se iban a usar para esa fiesta, muchos disfraces. Y esos disfraces, tristemente, muchos padres de familia se los dejan poner a sus hijos, los visten, y vienen siendo unos disfraces diabólicos, en forma de demonios, máscaras. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Y muchas veces, quizás dentro del mismo pueblo de Dios, como lo vamos a ver en unos momentos, está sucediendo. ¿Por qué? Porque no nos ponemos a meditar que todas estas cosas acarrean la ira de nuestro Dios. Y que por eso Él está enojado. Por eso ha permitido que esta pandemia esté ocurriendo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 24 de Mateo dice que
y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Es el verso 13. ¿Qué quiere decir con esto? Que a raíz de todas estas cosas que están sucediendo, que la gente va atrás de estas cosas que están enfureciendo a Dios, muchos aquellos hermanos, muchas aquellas personas que eran grandes de corazón, les gustaba ayudar, les gustaba hacer las cosas que ellos se sentían bien, se dejó de hacer. ¿Por qué? Porque dice que estaba profetizado que la caridad de muchos se resfriaría. Quizás tú algún día levantaste a una persona de la calle porque estaba muy frío, lo llevaste en tu carro a donde iba y no pasaba nada. A veces llegabas, vestías a alguien, lo llevabas a tu casa y no pasaba nada. Y ahora alguien te pide un vaso de agua y apenas entras a traer el agua ya te vació donde lo dejaste, o lo llevas a tu casa un ratito y al ratito ya está vacía. Ya no hay esa confianza. Entonces, por la maldad que hoy existe, la caridad de muchos se ha resfriado. Esto es la palabra de nuestro Dios que se está cumpliendo. Esta peste, que lo que acarrean estas cosas, que haya hambre en la tierra, no haya que comer, por lo que estamos viendo, se aproximan días peligrosos. Y yo creo que a nosotros, la Iglesia de Dios, no nos debe de extrañar esto, que sí va a acontecer, pero sí tenemos que darlo a conocer a aquellos que no lo conocen. Así que la verdad sobre Halloween, ¿qué es esto? En la Biblia encontramos que dice allá en Oseas capítulo 4, Oseas capítulo 4 verso 6, dice de esta manera, Oseas 4, 6, nos dice la palabra de nuestro Dios que por esta causa, ¿qué fue lo que pasó? Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré de delante de ser, yo te echaré del sacerdocio, y pues que olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Todo esto, mis hermanos, ha acontecido para que nosotros recapacitemos. Si tú que ya estás dentro de la iglesia, ya conoces las Escrituras y todavía estás participando en estas fiestas, que en un momento vamos a ver de dónde vienen, para qué fueron hechas o con qué fin fueron hechas, que recapacites, ya que encontramos que por esta causa el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, aquel pueblo que fue escogido para ser un ejemplo a todo el universo, le faltó sabiduría y por esta causa fue talado. Por esta causa ha pasado todas estas cosas. Así que entonces, ¿qué es lo que en realidad estás celebrando cuando tú participas de esta fiesta de Halloween? Quiero narrarte un poquito de historia y voy a leerlo un poco, tú lo vas a ver en la pantalla. Esta fiesta, que aquí se conoce como Halloween, en nuestro país, México, le conocemos como el Día de Todos los Santos o el Día de los Santos. Pero vamos a ver entonces de dónde se hace famosa y llega hasta nosotros en estos días. Dice así: se trata de una tradición origen celta, una festividad conocida como Samhain, el dios de la muerte, donde decía desde el día del año viejo para recibir el año nuevo.
según el calendario celta. Halloween es una fiesta de origen pagano que se celebra la noche del 31 de octubre, víspera del Día de Todos los Santos, según, entre paréntesis, una versión cristiana, y que tiene sus raíces en el antiguo festival celta conocido como Samhain, pronunciado como Samhain, que significa fin del verano y se celebra el finalizar la temporada de cosechas en Irlanda para dar comienzo al año nuevo celta, coincidiendo con el solsticio de otoño. Durante esa noche se creía que los espíritus de los difuntos caminaban entre los vivos y se realizaban fiestas, ritos sagrados que incluían la comunicación con los muertos. Además, era habitual colocar una vela encendida en las ventanas para que los muertos encontrasen su camino. Halloween tiene una raíz profunda, profundas en el paganismo, en la brujería. Comenzó como el festival druida de Samhain. Los celtas consideraban el 1 de noviembre día de la muerte, porque en el hemisferio norte es como se comenzó el invierno. Las hojas caían, anochecía más temprano y bajaban las temperaturas. Ellos creían que su dios Sol estaba perdiendo fuerza y que Samhain, o sea, el señor de la muerte, estaba dominando al dios Sol. Los druidas también enseñaban que el 31 de octubre, la víspera de la festividad Samhain, reunía a los espíritus de todos aquellos que habían fallecido durante el año anterior para que regresasen a sus antiguos hogares a visitar a los vivos. Durante miles de años, Halloween se han llevado a cabo ceremonias diabólicas de adoración dirigidas por sacerdotes druidas, en las cuales gatos, caballos, ovejas, bueyes, seres humanos y otras ofrendas se recogían, se metía en jaulas de mimbre y se les quemaba hasta morir. Estos sacrificios de humanos y de animales eran al parecer necesarios para aplacar la ira de Samhain, para evitar que los espíritus le hicieran daño al resto de ellos. Y desde ahí entonces como viene la palabra truco o trato, trick or treat. Para obtener estos sacrificios, los sacerdotes druidas iban de casa en casa pidiendo téneros o ovejas negras y seres humanos. Aquellos que daban, se les prometía prosperidad, y a los que se negaban dar, se les amenazaba y maldecía. Esto fue el origen de trick or treat. Así que, mis hermanos, entonces esta fiesta tiene un origen y un propósito. Y se dice que se armaban esos grupos donde al frente de estos grupos iba un líder. Si ustedes ven la historia, este líder se llamaba Lair Van. Se vestía con una cara de caballo y empezaban a llegar a las casas porque creían que el sol empezaba a perder su fuerza porque el dios muerte lo estaba dominando. Entonces tenían que darle calor, tenían que hacer fuego para darle fuerzas a su dios sol. Y de la manera que ellos lo podían hacer era ir casa por casa pidiendo esas ofrendas, esos animales para sacrificarlos, y a los seres humanos, o sea, a los niños, para quemarlos en el fuego. Y creían que de esa forma su dios Sol iba a recuperar la fuerza. Y ya vimos aquí que entonces cuando la persona participaba, le prometían que iba a tener bendición en ese hogar, pero el que se negaba, lo maldecían y le decía: va a venir una hambruna a tu casa, vas a pasar hambres y muerte. Entonces la gente, para
para no pasar por eso, de miedo que sentía, por esa maldición que daba este grupo, pues daban lo que tenían. Y se sacrificaba entonces a Satanás, porque era un rito diabólico. Y ya vimos también que entonces ellos creían que al finalizar el año viejo, conforme al calendario celta, el 31 de octubre se estaba terminando el año, y que entonces salían los espíritus, o sea, los difuntos que habían muerto, para venir a visitar a los vivos, a sus familiares. Y no sé si ustedes se recuerdan, a lo mejor yo creo que muchos de ustedes, porque venimos de un país, México, en otros países se le conoce también como el Día de los Santos, donde creíamos que nuestros difuntos venían a visitarnos en forma de palomitas, y los papás hacían las ofrendas y hacían cosas de lo que a ellos más les gustó en vida, y las ponían ahí porque decía: va a venir tu abuelito, va a venir tu abuelita. Si había muerto mi bisabuelo, va a venir tu bisabuelito, porque esto le gustaba. Entonces todo esto tiene un origen, pero ese propósito era para rendirle culto a Satanás, a Lucifer, al diablo. Y entonces de ahí sale la palabra que hoy escuchamos decir en nuestros niños por ahí, cuando van casa por casa, trick or treat, pidiendo caramelos. ¿Y qué es lo que entonces está queriendo decir eso? O me das o te viene una maldición. Y entonces vemos que esto ahí fue donde agarró fuerza estos ritos, esta festividad. Luego la trajeron, como vimos acá en el estudio, todo se fue transmitiendo por las personas que en aquel tiempo bajaban por barcos, el comercio en barcos, y así como se transmitieron las pandemias, toda esta tradición pues se expandió. Cuando el descubrimiento de América y mucho antes, las personas que habían sido ya esparcidas sobre el planeta Tierra ya traían esta enseñanza. Pero todo esto, mis hermanos, tuvo un origen. Aquí vemos que se le conoce, ya se le empezó a conocer como estas fiestas celtas por los sacerdotes druidas. Vamos a ver qué pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cayó en la idolatría. Por eso en Oseas 4:6 decía: mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Le faltó conocer, entendimiento, que creyera en Dios, que todo lo que Él les había dicho iba a sucederles. Si le obedecían, estaba la bendición, pero si le desobedecían, les iba a venir esas plagas que Él dijo, esas enfermedades que hice venir a Egipto. No vendrán sobre vosotros si ustedes hacen lo que yo les estoy mandando, pero si no, van a venir sobre ustedes. Y entonces esas enfermedades ya vimos que fueron plagas, como nuestro Dios las hizo venir sobre Egipto. Así que vamos a ver un poquito al pueblo de Israel, cómo fue que cayó en esa idolatría. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 8, verso 9 al 10, dice así: díjome luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí imágenes de todas serpientes y animales de abominación, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban adorando a todas estos seres que estaban pintados en las paredes. Creían que eran sus dioses. Por eso cuando vemos allá en el capítulo que leímos de nuestro estudio, capítulo 24 del segundo libro de Samuel, dice que Dios
una vez más se airó contra Israel. ¿Por qué? Porque ya estaban haciendo lo malo. Y ya en el capítulo 21 del primer libro de las Crónicas, ahí vimos que entonces Satanás incitó a David, o sea, le metió en su mente hacer lo contrario a la voluntad de Dios para que censara el pueblo, porque ya Dios había dicho en un principio: si tú me obedeces, te va a venir bien, pero si tú me desobedeces, te va a venir mal. Así que entonces aquí vemos que ya el pueblo, cómo era lo que estaba haciendo. Pero ahora dice el verso 14 del mismo capítulo 8 de Ezequiel: y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al aquilón, quiere decir al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando, quiere decir reverenciando a Tamuz. Ahorita vamos a ver quién era Tamuz. Aquí dice que Dios le muestra al profeta Ezequiel cómo ya estaba de contaminado su pueblo. Y entonces hoy nos ponemos a recapacitar. ¿Cuántos de los que ya conocen de la palabra de Dios todavía están haciendo esto? Nuestro Dios no miente. Si tú lo estás haciendo, si tú estás participando, hay que ser como dijo David: Señor, reconozco que he faltado delante de ti, he pecado locamente delante de ti, y perdóname, porque va a venir la consecuencia. Vamos a recibir el castigo si tú lo estás haciendo, si tú lo estás practicando, y ya estamos viendo que es una fiesta diabólica. Va a venir la consecuencia. Dios aquí se lo está mostrando al profeta que ¿qué están haciendo ya estas mujeres del pueblo de Dios? Estaban reverenciando a un personaje que se llamaba Tamuz. Enseguida vamos a ver quién era Tamuz. Dice el verso 16 del mismo capítulo 8: y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros al oriente, encorvándose al nacimiento del sol. O sea que el profeta Daniel, cuando mirábamos que oraba 3 veces al día, ¿cómo es que lo encontrábamos? Siempre con su rostro hacia la ciudad de Jerusalén, hacia el templo. Pero aquí estos hombres dice que habían dado la espalda a los atrios de Dios, y ahora su frente, su cara estaba hacia el nacimiento del sol. ¿Y qué es lo que vimos durante la historia que les narré un poquito? El sol era el dios de los celtas, porque creían que cuando ya se aproximaba el otoño, el sol empezaba a perder su fuerza porque venía el invierno, y creían que entonces el que estaba dominando era el dios muerte, Sanjín. Así que entonces esta enseñanza ya la estaban, o ya habían caído. Parte del pueblo de Israel ya estaban adorando al sol y creían ya que era su Dios. Por eso en el verso 11, en el verso 10, cuando dice entra pues y mire, no, en el 9 díjome luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Así que nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Si tú lo estás haciendo y piensas que Dios no te está viendo, nadie se puede esconder de nuestro Dios. Todas estas personas creían que nadie los estaba viendo, pero Dios a través del profeta le está revelando todo lo que está pasando ya en el pueblo de Israel. Pero dijimos que todo tiene
un inicio. ¿Por qué se vestían con disfraces? ¿Por qué se vestían como en forma de espíritus malos, diabólicos? ¿Quién fue el que les enseñó a hacer esto? Todo se remonta, mis hermanos, hasta el libro de Génesis. Vamos a ver quién fue el que usó el primer disfraz. Y entonces nos vamos a dar cuenta de dónde viene Halloween. ¿Qué es lo que estás haciendo cuando estás participando de esto? Y tenemos que pedirle a Dios que nos perdone, recapacitar y arrepentirnos y no volverlo a hacer más, porque nos espera la consecuencia que nos va a venir. Dice el verso 1 del capítulo 3, todo se remonta hasta este tiempo. Este fue el primero que usó el primer disfraz. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿A quién estamos viendo aquí? A una serpiente. Pero ¿quién está dentro de esa serpiente? Satanás. Se disfrazó a través de la serpiente para poder engañar a la primer pareja. De aquí, entonces, vemos que este ser diabólico, Satanás, el que le llevaba la contra a nuestro Dios, que puso el ejemplo de usar ese disfraz a través de esa serpiente. Dice otro que usó ese disfraz, dice el libro primero de Samuel, capítulo 28, verso 8. Otro que usó también ese disfraz. Primer libro de Samuel, capítulo 28, verso 8. Y dice así: y disfrazóse Saúl y púsose otros vestidos y fuese con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de Pitón, o sea, el espíritu o el demonio, y me haga subir a quien yo dijere. Otro que usó ese disfraz para poder ir a consultar a un demonio, y este fue el rey Saúl. Pero por su causa, por esa desobediencia, vamos a encontrar en el libro de las Crónicas que por esta causa también Dios lo mató. Y dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 14, y dice así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Y eso es, mis hermanos, lo que hace a que casi toda la gente celebra esta fiesta que es contraria a la voluntad de nuestro Dios. Y quizás algunos te han dicho: pero pues no es mala esta fiesta, yo solamente disfrazo a mis niños, les pongo un disfraz y pues no tiene nada de malo, vamos a pedir dulces. Pero aquí vemos que Satanás también se transfigura en ángel de luz para poder engañar. Y así ha engañado a toda la humanidad para que le haga estos ritos, para que le celebre esta fiesta que es en conmemoración a él. ¿Por qué? Porque en esta fiesta
si nos metimos más a fondo, ya en otra ocasión vamos a escudriñar más lo que se hace en esta fiesta, donde ocultamente van personas, los ricos, a hacer sacrificios, a hacer peticiones que ellos quieren, los artistas, para lograr ser famosos. Tienen que hacer estos sacrificios en estos días, donde se sacrifican niños inocentes. Nosotros quizás no lo podemos ver, solamente escuchamos en las noticias, un niño se desapareció, o una niña se desapareció, pero tú no sabes por qué y a dónde o quiénes se la llevaron para hacer estos ritos satánicos. El pueblo de Israel cayó en esta idolatría. Después de que pasa esto de Génesis capítulo 3, vamos a ver, vino un diluvio a la tierra, y después del diluvio, ¿quién siguió con esto? Dice el libro de Génesis, capítulo 10, Génesis capítulo 10, verso 8 al 10, dice así. Esto fue después ya del diluvio. Y Cush engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así: como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue la cabecera de su reino Babel, y Erech, y Acab, y Calnet, en la tierra de Sinar. Dice que Nimrod aparece en el escenario en estos tiempos, y él fue un bisnieto de Noé. Y cuando nosotros vamos a la historia, ¿qué fue lo que pasó? Después del diluvio se empezó a poblar la tierra. Dios les dijo: multiplíquense nuevamente, llenen la tierra. Y cuando llegan, este grupo llega a esa tierra que se llamaba la tierra de Sinar, que despuesito se llamó Babilonia y que actualmente es Irak. Esa tierra dice que era muy fértil, era buena, y llegaron ahí y acamparon o vivieron ahí. Pero tenían un problema de que la tierra estaba llena de animales salvajes, y los animales devoraban a los vivientes que llegaron ahí. Aparece Nimrod, por eso dice que era un vigoroso cazador, y este empezó a matar a los animales para defender según al pueblo. Llegó hasta el punto de que el pueblo lo llegó a adorar como su Dios, como su rey, como su sacerdote. A pesar de que lo nombraron rey, también era sacerdote. Y empezó cuando dice vigoroso cazador delante de Jehová, quiere decir en contra de Jehová, en contra de lo que Dios había establecido. Si Dios había dicho espárzanse por la tierra, él dijo: no, construyamos una ciudad para arriba, por si llega a venir un diluvio más y Dios nos quiere eliminar, no va a poder, porque la ciudad va a estar para arriba. Y dice el capítulo 11, ahí vimos que entonces en el verso 10 dice que ahí fue la cabecera de su reino, Babel. Ahora el capítulo 11, del verso 1 en adelante dice: y era entonces toda la tierra de una lengua y una misma palabras. ¿Qué quiere decir? Que todos hablaban un mismo idioma. Y aconteció que como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Sinar, y asentaron allí, y dijeron los unos a los otros: vaya, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y fueles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre,
cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Así que ese era el propósito, por eso era en contra de Jehová. Cuando en el capítulo 1 miramos que Dios le había dicho a Adán y a Eva: multiplíquense, produzcanse sobre la tierra. Y dice el verso 5: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retendrá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así que entonces, de ahí es donde vamos a ver este grupo que parte para Irlanda del Norte, Inglaterra, Francia, donde más tarde se hacen llamar como los celtas y los druidas. Así que de aquí ellos ya traían esta enseñanza de Nimrod. Él fue el que les enseñó, porque era un sacerdote del ocultismo, de la brujería. Ya vimos que él traía la enseñanza de Satanás también. Cuando vamos a la historia, se dice que Nimrod no dejó simiente, no dejó hijos. Él estaba casado con una mujer que se llamaba Semiramis. Semiramis, para no perder pues el lugar que le pertenecía, como hoy conocemos, la primera dama, la esposa del presidente, en ese caso era la esposa del rey. Ella quería mantener ese poder y no tenía descendencia de Nimrod, pues tuvo que mentirle al pueblo que Nimrod no había muerto, sino que había sido llevado al sol. Y entonces ella sale embarazada. Por ahí tuvo un desliz con alguien y salió embarazada, y luego engañó al pueblo y les dijo que ese bebé que ella traía en su vientre era engendrado por los rayos del sol de su esposo Nimrod, y que ese bebé que iba a nacer era hijo de Nimrod. Así que su nombre le llamó Tamuz. Ella más tarde le conocen como la reina del cielo. Así que de ahí sale Nimrod, Dios sol, Tamuz como lucero de la mañana, y Semiramis como la reina del cielo. Ahora entonces, si vemos qué estaban haciendo las mujeres allá en el capítulo 8 de Ezequiel, y dice que estaban reverenciando ¿a quién? A Tamuz, a ese descendiente de Nimrod. Y cuando ellos creían que el sol o el invierno estaba llegando y estaba perdiendo la fuerza el sol, creían que porque el dios muerte le estaba ganando y al sol, entonces lo consideraban como su dios. ¿Por qué? Traían esta enseñanza, que Nimrod había partido al sol y a Semiramis a la luna. Así que por eso le llamaban la reina del cielo. Hasta hoy en día, Semiramis, si la vamos viendo por toda la Biblia, vamos a encontrar que le han puesto de diferentes nombres, y hasta el día de hoy todos la conocen como la guadalupana. Si ustedes van a la historia, ¿cómo fue que llegó a México? ¿Cómo fue que estaba en Grecia? De Grecia llegó a México, traída por los españoles, con esa imagen o esa estatua, pues conquistaron a todos los indígenas, a los aztecas, los engañaron, y ahora está en México. Así que entonces, todo esto que estamos viendo acá, que está sucediendo, es porque vino desde este tiempo
de Nimrod. Dice que si ustedes van a la historia de lo que sucede, después él es muerto, Semiramis también, Tamuz, pero se queda esa enseñanza. Por eso el Señor, cuando va a pasar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, le dice en el capítulo de Deuteronomio, dice así, capítulo 'Ahorita les digo, porque ya la gente estaba haciendo esto, capítulo 4 de Deuteronomio, y le dice en el verso 15, haciéndole la recomendación ya para cuando van a pasar a aquella tierra. Dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Les dijo: tienen que tener cuidado porque ustedes no vieron nada cuando yo les hablé de en medio del fuego, porque van a pasar a aquella tierra. Y dice el verso 19: y porque alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, no seas incitado y te inclines a ellos y les sirvas, que Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Así que, ¿por qué les está haciendo esta recomendación? Porque ya sabía lo que ya esta gente que había sido esparcida de ahí, de esa tierra de Sinar, muchos años atrás, estaban haciendo todas estas cosas. Ya estaban adorando al sol, ya estaban adorando a la luna, y ya estaban adorando al lucero de la mañana, que es Tamuz. Cuando nosotros hoy en día escuchamos que se dice que ya viene la Navidad porque Jesucristo nació un 25 de diciembre, en realidad al que se está conmemorando, al que se está celebrando es a Tamuz, porque él sí nació un 25 de diciembre. Toda esta enseñanza entonces viene de ahí. Así que nosotros tenemos que tener cuidado porque no caigamos en estas enseñanzas, en esta idolatría, en esta fiesta que solamente nos va a acarrear a que nuestro Dios se enoje más con nosotros y vengan cosas más peligrosas. Ya mirábamos que en el capítulo 26 de Isaías dice que nos encerremos en nuestra recámara, cerremos tras sí nuestras puertas y esperemos un poco en lo que pasa la ira de Dios. Ya nuestro hermano explicaba, es que cuando nosotros estamos dentro de la misericordia de Dios, estamos sirviéndole, le estamos obedeciendo, estamos protegidos, como dice el Salmo 91. Caerán muchos a la derecha o a la izquierda, pero a ti no te tocará. Pero es si nosotros obedecemos a nuestro Dios. Vamos a ir terminando, mis hermanos. Ya en otra ocasión seguiremos hablando de este tema, ya que es muy profundo. Lo que sí encontramos que la cabecera del reino de este hombre, que fue Babel, que quiere decir lugar de confusión, Babilonia, lugar de confusión, la podemos ver todavía en Apocalipsis capítulo 18, y vamos a ir terminando ahí. Babilonia, que fue la cuna de las religiones paganas, donde dice que es habitación de animales feos, dice así.
En Apocalipsis capítulo 18, ustedes me siguen con su vista y dice: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Eso es lo que viene siendo Babilonia en su estado espiritual, porque en ella se esconden todo el ocultismo, lo que es la brujería, lo que se está haciendo cuando se observa esta festividad de Halloween. Pero terminamos con el pasaje que está en mismo capítulo 18, verso 4, y dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Así que, mis hermanos, esta es la invitación que nosotros recibimos de parte de nuestro Dios. Si tú estabas celebrando esta fiesta y no sabías por qué, ahora sabes por qué razón, que es una adoración a Satanás, al enemigo de Dios. Es una fiesta diabólica y que la tenemos que dar a conocer al mundo para que sepa, y estas plagas, estas pandemias que están viniendo, pues Dios nos tenga compasión y se puedan terminar. Gracias a cada uno de mis hermanos y me despido. Paz a vosotros.